ya tal vez en la noche o mañana en la mañana, como siempre es habitual, que en nuestro canal de YouTube estaremos entonces colocando la respectiva, el respectivo video de grabación de este Facebook Live. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro conferencista o webinario que se llama también ahora, Julián Izaza, quien es administrador de empresas y quien es el director del área de competitividad y desarrollo de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, y con quien hemos hecho una alianza para seguir presentándole a la comunidad educativa de Sencala, a la comunidad que nos siguen en las diferentes redes sociales que tenemos dispuestas para seguir con este proceso de este aprendizaje que es muy importante para todas las personas que nos siguen, que se interesan por estar en todos estos temas, que cada 8 días, como siempre, estamos a esta misma hora para generar todo este proceso de conocimiento y aprendizaje. De tal manera que agradecemos a Julián Izaza que esté esta tarde con nosotros como invitado especial, y creemos que es un tema bastante importante por lo que ocurre. Seguramente hay diferentes maneras de actuar, me imagino que va a ser ante estas circunstancias o cuando tenemos dificultades, mucha gente se esconde o se queja, y después de que ha pasado todo, ¿por qué no lo hice? Y que creo que habían muchas oportunidades. Entonces, yo creo que tu visión es una visión muy optimista para los emprendedores, en especial para muchos de nuestros estudiantes que están en procesos de aprendizaje y que están elaborando algunos planes de negocio. Seguramente que esta conversación, esta webinar de esta tarde les irá a dar muchos elementos para que ellos se animen. E igualmente a quienes están haciendo procesos de emprendimiento, que son muchos, seguramente tu experiencia en la Cámara de Comercio te habrá dado una mayor visión de lo que ocurre en el mundo empresarial, Julián, y por eso nos sentimos muy optimistas y con bastante expectativa de tu presencia esta tarde con nosotros acá. Entonces, Julián, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, a usted, doctor Carlos, a la institución Sencala, a todas las personas que están conectadas con nosotros, sean por las redes sociales o por este espacio de meeting de Google, muchísimas gracias por aceptar la invitación. También contarles que este trabajo articulado entre la Cámara de Comercio y Sencala nos parece una acción muy positiva. Hace 8 días tuvimos un primer espacio donde vimos una interesantísima conferencia de productividad. Hoy vamos a hablar sobre emprendimiento y cada 8 días, durante 2 martes más, tendremos eventos, y muy contentos que la Cámara de Comercio se pueda sumar como a la iniciativa de la institución Sencala. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia. Inicialmente quiero contarle a las personas que se conectan que la conexión en zona rural a veces es un poco difícil, por eso la presentación, y le agradezco mucho al profesor Jorge Eduardo, que va a estar ayudándome con el tema de las diapositivas y presentando un poco el manejo tecnológico. Entonces, si durante el desarrollo de la conferencia me escuchan decir mucho de pronto la palabra siguiente o pasemos de diapositiva, se debe pues como a las dificultades de conexión que tuve el día de hoy. Sin embargo, lo importante es que estamos conectados, que tenemos el material preparado y muy contentos entonces de poder compartir con todos los que estamos aquí conectados por los diferentes espacios. Bueno, no siendo más, quisiera validar si de pronto Jorge ya está compartiendo pantalla. Sí, listo, perfecto. Demos un segundo que inicie la proyección. Perfecto. Y quiero de pronto entonces que pasemos a la segunda diapositiva, Jorge, para contarles un poquitico de qué trata esta presentación. Bueno, dentro del trabajo de competitividad y desarrollo empresarial en la Cámara de Comercio, pues hemos acumulado un aprendizaje que nos da el convivir diariamente con los empresarios del Oriente Antioqueño, con las nuevas empresas especialmente. Quiero contarles que el Oriente Antioqueño es una región muy dinámica en creación de empresas.
En un año normal, en condiciones normales, el país estaba creciendo más o menos en creación de empresas al 14%. Una cifra muy similar a Antioquia, también crecía un 14% en nuevas empresas, empresas creadas. Sin embargo, el oriente antioqueño crecía al 26%. Estábamos casi que duplicando y ya estábamos acercándonos al tercer piso, por así decirlo, en crecimientos porcentuales en cuanto a creación de empresas. Entonces, esa misma dinámica, el mismo volumen, también una trayectoria de algún tiempo trabajando en Cámara de Comercio, nos ha generado una curva de entender cómo es el proceso de emprendimiento. Entonces tuvimos una primera etapa en la que trabajábamos la dinámica emprendedora desde unos procesos más estructurados, donde hablábamos quizás de planes de negocio, de unos procesos documentados, donde los planes eran muy importantes. Sin embargo, nos dimos cuenta que la planeación y la estructura pues, del emprendimiento, si bien cumplía una función importante, nos estábamos quedando cortos. Por eso, hagamos un clic y pasamos como al siguiente efecto. Eh, Vemos que las metodologías ágiles fueron nuestra siguiente etapa en el proceso de emprendimiento. Las metodologías ágiles nos invitaban entonces a técnicas de validación, de prototipado, de testeos, donde el emprendedor incursionara mucho más velozmente en el mercado y a través de pivotaje o reinvenciones fuera desarrollando su proceso de emprendimiento. Adoptamos esta práctica o esta buena práctica de gestión empresarial en el acompañamiento a los emprendedores y nos fue dando muy buen resultado. Pero también con el paso del tiempo, pues fuimos aprendiendo y mejorando en el proceso de acompañamiento a los emprendedores. Entonces hagamos un clic más para que veamos, exacto. Y en esa última etapa o en esta última etapa nos hemos dado cuenta de la importancia del perfil del emprendedor. A la final, el proceso de creación de empresas es una decisión que toma un grupo o una persona de crear o no un proyecto empresarial. También el proceso de crecimiento de un emprendimiento está determinado por el estilo de gerencia, la dirección, la disciplina, la constancia y otros elementos que le da el propietario de la idea del negocio o el dueño del proyecto de emprendimiento. Entonces, cualificar y mejorar los perfiles empresariales y del emprendedor se volvieron también muy importantes dentro del trabajo de la Cámara. Y haciendo esta introducción, quiero contarles que la conferencia de hoy va a estar centrada en el elemento más importante del emprendimiento y es el emprendedor. No vamos a hablar tanto de estrategias, no vamos a hablar tanto de modelos de negocio, vamos a hablar principalmente sobre el emprendedor y cómo mejorar nuestro perfil como emprendedores o empresarios para acceder a proyectos empresariales y desarrollar crecimientos empresariales mucho más interesantes. Démosle a la siguiente. Muy bien. En esta conferencia que hemos denominado ¿Por qué no se me ocurrió emprender en los tiempos del COVID? Y antes de entrarnos en la materia, queremos hacer una reflexión. Y hay preguntas que son mucho más fáciles de contestar. Normalmente esas preguntas son en retrospectiva, cuando miramos hacia atrás. Muchas decisiones, seguramente en términos empresariales o personales, serían diferentes vistas en retrospectiva, con una mirada hacia atrás. Es más fácil evaluar lo que salió mal mirando hacia atrás. Sin embargo, en retrospectiva también hay preguntas que duelen, preguntas que incomodan. Por ejemplo, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Es una pregunta, démosle un clic. Esa pregunta de por qué no se me ocurrió a mí es una pregunta que incomoda mucho a los emprendedores, incomodará mucho a los empresarios y es cuando reconocemos que hay una buena idea de negocio, que esa buena idea de negocio no era tan compleja, que quizás teníamos todas las habilidades, todo el conocimiento, el capital, la manera para desarrollar un proceso de emprendimiento y no lo hicimos. Y la invitación entonces es a que no tengamos que pasar por ese tipo de preguntas más adelante. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿Por qué esta idea tan buena no se me ocurrió a mí? ¿Por qué si yo podía hacerlo no lo hice? Entonces es la invitación dentro del desarrollo de la conferencia. Y esto tiene que ver mucho con la siguiente diapositiva. Vemos que en Colombia más o menos 7 de cada 10 colombianos tienen en su proyecto de vida crear una empresa como una opción para desarrollarse personalmente. Es una cifra muy alta, es decir, el 70% de la población colombiana
sueña con ser su propio jefe a través de un proyecto de emprendimiento. Sin embargo, entre las personas que quieren ser emprendedores y quienes terminan creando la empresa, vemos que en Colombia es un 6%, pues creando la empresa y sosteniéndola. En América Latina el promedio también es muy bajo, es un 8%. Eh, Vemos entonces cómo pasamos de 70 personas de cada 100 a 6 en quienes crearon la empresa. Ahí hay un reto muy importante. ¿Por qué si tantas personas quieren crear empresa? ¿Por qué si tantas personas sueñan con un proyecto de ser su propio jefe, de invertir su tiempo, su pasión, sus recursos en algo que los motiva? Tampoco terminan creando la empresa. Habrá muchas discusiones al respecto. Yo quiero hoy centrarme en una muy importante. En la siguiente diapositiva les estoy hablando de un elemento y es el miedo a emprender. Eh, Cuando analizamos el proceso del emprendedor, el empresario tiene la capacidad de asumir riesgos. Es que de hecho esa es la habilidad de ser empresario, de entender, administrar, gestionar los riesgos y dar los pasos. Eso significa superar los temores. Sucede mucho que quizás en esa etapa de planeación, de investigación, de validación de las ideas de negocio, tratamos de llevar los emprendimientos a riesgo cero. Y esa es la primera lección que tenemos que entender al momento de emprender. Los negocios con riesgo cero y muy rentables y muy exitosos no existen, siempre van a tener un riesgo. Si no, pues sería creo que muy fácil emprender y las cifras serían mucho más altas. No estaríamos hablando solo de un 6% de personas que terminan creando empresa. En ese sentido, la capacidad de administrar, gestionar los riesgos, gestionar los temores, los miedos a emprender, a dar los pasos, es muy importante dentro del perfil de emprendimiento. Yo puedo trabajar procesos de planeación, planes de negocios, puedo trabajar metodologías ágiles de validación, generar evidencias, prototipos, pero en algún momento voy a tener que dar el paso. Y ese paso hacia adelante no es un paso temerario, no significa que tengamos que asumir riesgos incalculables, sino un riesgo calculado y un riesgo que estamos dispuestos a asumir. La primera lección es asumir el riesgo. La segunda, entonces, asumamos el riesgo de una manera inteligente. La manera más inteligente de asumir el riesgo es comenzar pequeños y crecer el negocio. El secreto de un emprendimiento no está en comenzar grandes, está en hacer crecer el negocio de pequeño a grande. Y cuando el negocio es más pequeño, pues el riesgo suele ser mucho menor y asumir riesgos menores suele ser mucho más fácil para las personas. En la medida que vayamos desarrollando algunas destrezas, confianzas personales y criterios y experiencias y aplicando conocimiento, pues estaremos en capacidad de asumir unos riesgos un poco mayores. La primera entonces recomendación, recapitulo, asumir riesgos o gestionar el riesgo. Y la segunda sería comenzar pequeño. En ese sentido, en la siguiente diapositiva les voy a hablar del emprendimiento, el miedo a los riesgos como una barrera. Un clic más, por favor, Jorge, muchas gracias. El emprendimiento es un propósito. Queremos crear empresa, queremos aplicar una idea de negocio. De hecho, el emprendimiento no es solo un medio de subsistencia. Cuando medimos la vida, pues la vida es muy difícil de medir cuantitativamente, pero quizás el tiempo nos sirva como un instrumento válido para saber qué es la vida, cómo trabajamos la vida. Y la vida medida en tiempo significa que en donde yo invierta mi tiempo, estoy invirtiendo mis sueños, mis propósitos, mis anhelos, mis conocimientos, mis capacidades. Y muchas personas sueñan con poder invertir su tiempo en un proyecto que les apasiona, que los refleja a ellos en un éxito personal, donde se sienten tranquilos, completos y equilibrados en un desarrollo de proyecto de vida. Pero está siempre esa barrera, ese miedo y ese riesgo. Y las estadísticas no me mienten, me respaldan. Que el miedo y los riesgos están impidiendo que muchas personas que se sueñan ese estilo de vida no lleguen a emprender. Y comparto una frase que le escuchaba a Jorge Eduardo esta semana y me parece que cae al momento de una manera muy, muy acertada. Y sabemos que el tiempo vale oro, pero ¿cuánto oro vale tu tiempo? Es una reflexión que nos dice que en la manera en la que yo invierto el tiempo genero valor. Y el valor es relativo dependiendo a la dedicación, a la complejidad, al desarrollo que yo le dé. Habrá otro espacio para que hablemos más adelante sobre el tema de valor, pero entonces hablemos un poquitico de un clic más, por favor, Jorge. Los resultados empresariales y personales. Esa barrera
y lo que quiero hacer la reflexión y la analogía es que la vida está al otro lado del miedo, el emprendimiento está al otro. Eh, y en esos temas quiero que usemos una ecuación entre el ser, el saber y el hacer, porque consideramos que somos una sociedad que de pronto ha ponderado, y está bien, o sea, esto es un equilibrio de los tres elementos, yo los pondría en un triángulo todos con la misma proporción y la misma importancia, pero hemos predominado mucho el elemento del saber. Y en el elemento del saber, el emprendimiento, digamos que cojea un poco, porque nos cuesta superar la barrera. Y cuando trabajamos en el emprendimiento, primero soy emprendedor, luego identifico cómo crear empresa y luego termino creando la empresa y por último obtengo los resultados. Entonces creo que es un poco más lógico arrancar desde el perfil, luego hacia el conocimiento y del conocimiento a la acción, el ser, saber, hacer. Y los resultados empresariales solo se van a lograr superando esas barreras. Va a ser imposible que con solo conocimiento, si no lo aplicamos, demos ese salto de por medio. Y para aplicar el conocimiento, pues tendremos entonces que tener unas cualidades personales. En la siguiente diapositiva voy a ilustrar un poco más de lo que les venía hablando, y es una diapositiva con una imagen muy poderosa. Cuando yo la vi la primera vez, me causó pues como una inquietud que tienen de especial de pronto los garajes en Estados Unidos, porque miramos la historia de grandes empresas como Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, Mattel. Todas estas empresas comenzaron en un garaje. Pues de hecho, esta es la foto real del garaje donde comenzaron todas estas empresas. Y uno sí se preguntará, ¿cómo están esos dotados los garajes por dentro? ¿Qué tienen de especial los garajes en Estados Unidos? ¿Qué permite que una empresa tan importante como lo es hoy en día Apple haya comenzado en un garaje? Pues bien, déjenme decirles que los garajes de Estados Unidos no tienen nada de especial. Lo especial está en las personas que los ocupan. Al igual que en las empresas colombianas, detrás de las ideas de las grandes empresas colombianas hay diferentes. Personas con un nivel de determinación, constancia, disciplina, motivación, liderazgo, reinvención, diseño, creatividad, diferentes que les permite poner en marcha esos grandes proyectos. Y eso es triste decirlo, pero muchas de estas ideas en manos de otras personas quizás no hubieran tenido el mismo éxito o resultado. Y voy a cuestionar entonces, y voy a tocar un terreno un poco escabroso, voy a ser un poco indolente con las ideas, y es que ¿cuánto valen las ideas? Las ideas no valen nada, de hecho no se protegen ni en propiedad intelectual, no tienen ningún valor, porque lo que valen es la capacidad de implementarlas y desarrollarlas. Sería entonces yo millonario si protegiera la idea de generar una vacuna contra el coronavirus, pero pues la idea de la vacuna del coronavirus no se protege, de hecho no genera valor. El valor está en esa idea materializada y es la vacuna puesta a funcionamiento, validada y comprobada y efectiva. Entonces, la capacidad de desarrollar ideas, la capacidad de implementarlas, la capacidad de hacerlas crecer es lo que genera valor en el momento de emprender. Y como estábamos hablando de que hay personas diferentes ocupando esos garajes, que hay personas diferentes detrás de unas ideas que las hacen crecer, que les dan los resultados, en la siguiente diapositiva vemos, pues tengo una pregunta y es, cómo es un emprendedor? O sea, ¿qué tiene de especial? ¿Qué lo hace diferente? Porque eh, porque ese emprendedor sí genera los resultados que de pronto otras personas no estamos generando porque ni siquiera damos el paso o cuando lo damos nos cuesta hacer crecer un negocio. ¿Qué hay de especial? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva y quiero darles como quizás 3 o 4 elementos de lo que hace diferente a un emprendedor. Este ejemplo es muy diciente y quiero que cada uno se imagine que este fin de semana o el próximo, cuando podamos viajar, su familia o amigos los invita a viajar. ¿Ustedes qué dirían? Que sí, probablemente se pondrían contentos y aceptarían la invitación. Pero si el día de la invitación a viajar ese fin de semana, ustedes tienen un estado de ánimo un poco bajo, están deprimidos, angustiados, estresados, no se sienten motivados, sienten algunos conflictos internos o personales, ¿cuál sería su respuesta? Quizás lo pensarían, dudarían, sacarían excusas, dirían que no. Y eso tiene que ver porque las emociones influyen muchísimo en las decisiones y la manera en la que tome decisiones
conduzco a ciertos resultados, es decir, decisiones a resultados. Y las decisiones deben estar asociadas a un propósito, y el propósito debe ser superior a las condiciones emocionales, a los temores, a los miedos. Entonces, el propósito del emprendimiento es mucho más importante que la situación actual. Y esto nos lleva entonces a hablar de los tiempos del COVID, pues porque de hecho así hemos denominado la conferencia. ¿Por qué emprender en los tiempos del COVID? Hay personas que han permitido privarse del viaje que uso en el ejemplo, porque vemos que es una situación económica angustiante, estresante, difícil, y es en el momento donde quizás muchos emprendedores, donde el mercado está bajando la guardia, una muy buena oportunidad para dar el paso. Es decir, mientras algunos van hacia atrás, yo avanzo hacia adelante. Eso me permite generar ventajas comparativas, competitivas, generar avances significativos en mi proceso de emprendimiento. Quizás no para todos los emprendimientos sea fácil salir al mercado en este tiempo, pero es que tampoco estamos hablando que el emprendimiento en este momento, en tiempos del COVID, signifique ingresar en el mercado al día de hoy, pero puede significar generar avances significativos, desarrollar la marca, generar alianzas, buscar inversionistas, estructurar el proceso, tomar la decisión, hacer o estudiar las posibilidades de un crédito, hablar con la familia y buscar la financiación familiar para el proyecto empresarial más adelante, eh, tantear posibles compradores, clientes, proveedores. Son acciones que me pueden ir permitiendo avanzar en mi proyecto de emprendimiento sin que necesariamente ya lo tenga en el mercado, pues, digamos, generando una dinámica empresarial. Maravilloso si llegamos a ese punto. Entonces, con este quiero darles la tercera recomendación, y es que el propósito es superior a las circunstancias y las emociones. Aunque en este momento tengamos dificultades, el propósito debe permanecer, porque una persona no puede determinar si quiere conocer París según si un día está contento o aburrido. Y una persona tampoco debería permitirse no crear su empresa de confecciones, de turismo, metalmecánica, de mueble, de madera, de servicios tecnológicos, porque un día está estresado o un día no está estresado. El propósito es superior a la situación, y eso es muy importante. Ahora, no significa que no vamos a ser inteligentes, vamos a ser adaptativos. Ya vamos a hablar más adelante un poquito sobre la flexibilidad para adaptarnos al entorno y a la situación. Entonces no se trata tampoco de una terquedad irracional de avanzar ciegamente, se trata de avanzar con la flexibilidad y la adaptación. El otro tip que hace diferente a un emprendedor, que está en la diapositiva siguiente, tiene que ver con el ángulo de visión. Y el ángulo de visión también tiene que ver mucho con la diapositiva anterior, de aceptar o no el viaje. Y es que hay formas de ver el mundo. En este primer ejemplo de encuentra la X, es fácil encontrar la X. El teorema de Pitágoras creo que es una lección básica del colegio. Pero hay otras personas que tienen un pensamiento diferente, un pensamiento que se llama lateral, un pensamiento divergente, y más que resolver el teorema de Pitágoras, señalarían la X, ¿cierto? Y digamos que en ese caso el pensamiento lateral suena pues como un poco simple o fácil de desarrollar y hasta gracioso marcar la X, pero hagamos un clic más, por favor, Jorge. El pensamiento lateral para resolver un problema de ajedrez que es mucho más complejo, pues no nos vamos a desgastar obviamente resolviendo la jugada, pero sí la voy a anunciar. En el primer tablero les digo que en una sola jugada las blancas pueden hacer jaque mate. Si tú tratas de resolver el problema pensando desde la posición de las blancas qué jugada hacer, nunca lo vas a resolver, porque la única solución posible a ese problema depende de pensar cuál fue la última jugada de las negras. Y cuando yo cambié la narrativa, la forma de ver el problema, cuando tengo un ángulo de visión diferente, cuando uso el pensamiento lateral, el pensamiento divergente, encuentro soluciones diferentes. Y eso es muy importante porque la pregunta ¿por qué no se me ocurrió a mí? Creo que tiene que ver con un bajo nivel de desarrollo del pensamiento divergente, del pensamiento lateral. Podemos pasar por la misma calle todos los días, ver el mismo local desocupado todos los días y no ver posible una pizzería, un almacén de confecciones, un gimnasio en ese local. Sin embargo, otra persona lo ve.
Y cuando lo crea, ahí es cuando hacemos la pregunta en retrospectiva, ¿por qué no se me ocurrió a mí? El pensamiento lateral entonces te invita a que como emprendedor analices las situaciones desde diferentes ángulos. Si te casas con la opinión generalizada, si eres un reflejo de las demás opiniones, no estás haciendo la diferenciación de la cual viven los emprendedores. Es que un emprendedor no hace otra cosa que resolver los problemas, digamos, sociales, económicos, las necesidades humanas de manera diferente, generando valor, capturando valor y construyendo valor compartido. Eso hace el emprendedor, y reconocer esa oportunidad invita a que te tienes que parar desde una posición diferente, mirar las cosas de una manera diferente para encontrar esa propuesta, ese elemento diferenciador que permitirá que tu proyecto sea interesante. Entonces, aquí te invito también a que analices, por ejemplo, un negocio que te apasiona, por mencionar algo, el turismo, desde diferentes posiciones. Eh, el modelo de negocio, el proceso, el mercado, el producto o servicio como tal. ¿Dónde puedo generar mejoras, incrementos, reducciones de costos, eficiencias? Algo que haga mi proyecto especial. Y ese pensamiento lateral, ese pensamiento que te invita a conectar con la idea, a desarrollar la idea y a comprometerte con la idea, es muy importante al momento de emprender. El otro, la otra forma de ser del emprendedor que es muy útil en la siguiente diapositiva, pues tiene que ver con los enfoques. Hay un enfoque tradicional donde pensamos que el proceso de emprendimiento, perdón un segundo, Jorge, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Listo, listo. Bueno, entonces el proceso de emprendimiento con un enfoque tradicional tiene un enfoque lineal, donde pensamos que hay un punto de inicio y un punto de llegada. Hay un enfoque secuencial también, donde pensamos que hay una etapa uno, etapa 2, etapa 3, y vamos por fases en el proyecto de emprendimiento. Y, y son enfoques válidos. Sin embargo, hay un enfoque recomendado, que es el final, donde vemos que siempre hay un abanico de posibilidades, y dentro del abanico de posibilidades hay una prioridad: avanzo, paso como a la fase 2, tengo otro nuevo abanico de posibilidades, avanzo. Y eso habla un poco del pivotaje, del rediseño, la reinvención, la flexibilidad y la adaptación. Y es que el emprendimiento no se trata tanto de nosotros, se trata más bien de ellos. ¿Ellos quiénes son? El mercado, los clientes. Cuando pensamos que emprender para satisfacer nuestra propia necesidad a través del emprendimiento, solemos caer en un embudo donde no generamos quizás la conexión con el que requiere conexión, generar para tener un emprendimiento exitoso. Y nos casamos mucho con el fondo y no con las formas. Y es muy importante que en la vida tengamos estética, tengamos, es decir, no solo es el fondo la razón de crear una empresa de confecciones, sino la forma en la que la cree. Y ahí tengo que manejar opciones, posibilidades. Mm, no voy a poner otro ejemplo de la situación actual. En la gastronomía, en los negocios gastronómicos de servicios de alimentación a la mesa, muchos negocios vivían de la experiencia que le brindaban a los clientes en el punto de venta. Es decir, habían negocios que eran exitosos por ir a comer al local, porque el local ofrecía una experiencia, un momento, una decoración, una ambientación, una energía, quizás otros clientes que visitaban el local con los que les gustaba a uno convivir, unas comodidades. Y en ese momento esos negocios perdieron su arma secreta, que era la experiencia que estaban ofreciendo. Y entonces pasaron a la venta por domicilios, a la venta por internet, y quizás ya no son tan exitosos, o quizás sí, pero el secreto está no en que pasaran o no al domicilio, sino en que sabieran transmitir aún experiencias, supieran transmitir aún diferenciación por nuevos canales. Yo puedo seguir transmitiendo diferenciación y experiencia por el domicilio, por el comercio electrónico, y ese es el abanico de posibilidades. Pero si yo pienso que simplemente con el posicionamiento de mi marca paso al negocio de los domicilios y ya soy exitoso, tengo una miopía donde de pronto no puedo ver más allá de lo que quiero para mi negocio, con el diseño, la reinvención, la adaptación no me permite avanzar.
Eso es un secreto muy importante. Entonces, las formas no es solo vender por internet, sino vender con experiencia, vender con diferenciación, rediseñar estrategias. Ese es el abanico de posibilidades de las que hablábamos que tiene que tener un emprendedor para ser exitoso. Eh, bueno, hemos hablado de tres formas de ser del emprendedor. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de pronto como sociedad hacia el emprendedor, o sea, cómo deberíamos también entender el emprendedor. En este tweet, pues mencionábamos que Amazon tiene 650.000 nuevos empleos en el 2011, perdón, que 650.000 empleos pasando de 56.000 empleos que tenía en el 2011. Ese crecimiento en 8 años, hablando pues al 2019, es más de los empleos nuevos que generó todo el país de Argentina. Y uno se dice, bueno, una empresa está generando más empleos que todo un país, pues el emprendimiento tiene una virtuosidad en la sociedad. El emprendedor y el empresario, digamos que tiene una posición importante dentro de la sociedad. El emprendedor o el empresario en el oriente antioqueño al inicio les contaba que esta región crea muchas empresas y esta región tiene un nivel de desarrollo y progreso que es perceptible, visible al ojo humano. Sucede tan rápido y tan veloz que el mismo progreso se puede casi que palpar con los sentidos en el oriente antioqueño y uno se pregunta cuál es el vehículo que está movilizando el progreso y el desarrollo. Pues habrá muchas versiones, pero yo sí considero que el empresario es el vehículo que ha movilizado las transformaciones más positivas del oriente antioqueño en términos económicos, sociales, políticos, tecnológicos, bueno, etcétera. Obviamente eso conlleva algunos retos, sobre todo en materia de sostenibilidad ambiental, calidad de vida, pero son retos positivos porque también el mismo emprendedor, el mismo empresario encuentra soluciones a los mismos problemas que se están generando. Entonces hay una virtuosidad en el proceso de emprendimiento. Con esto, ¿qué quiero decir? Y es que el emprendedor o el empresario ocupa un muy bajo, digamos, dentro de la estructura social por jerarquías, pues quien tiene la autoridad, tiene pues como la posición dominante de la sociedad, pero en una estructura social por competencias, donde quien genera valor, donde quien genera impacto, quien genera beneficio a la comunidad es importante, pues entonces el emprendedor ocupa una posición alta en la pirámide. Y es también entender al emprendedor como importante, como un actor de la sociedad importante, porque a veces, y de hecho, pues hay dos narrativas, hay personas que consideran muy chéveres a los emprendedores mientras son emprendedores y no venden nada, pero ya cuando son empresarios, están adoptando prácticas empresariales, generando empleo, están creciendo en el negocio, ya no parecieran ser tan chéveres, ya no parecieran ocupar un rol importante dentro de la sociedad. Entonces, no, el emprendedor es una actitud que permanece en el tiempo, o sea, el emprendedor no es una situación del momento, el emprendedor crea una empresa y probablemente en años más crea otra empresa, aún teniendo ya una empresa existente. De hecho, el emprendedor no solo crea empresas, la actitud emprendedora también sirve como elemento diferenciador del perfil laboral de un empleado. Ustedes se preguntarán cómo se contratan a las personas o cuál es el elemento más diferenciador o importante al momento de contratar a un empleado en una empresa. Pues hay varias razones para elegir el empleado, pero estudios que inclusive hemos hecho en Cámara de Comercio usando de referencia fuentes internacionales, LinkedIn, perdón, se me escapan algunos nombres de algunas consultoras internacionales, del Observatorio Laboral del Oriente Antioqueño, de diferentes fuentes, pero nos damos cuenta que las habilidades blandas juegan un papel muy importante en la recta final o en la decisión final de a quién contratar o no. Hay una etapa de requisitos, es decir, que tenga unos años de experiencia, que tenga un perfil, que tenga una formación, pero ya después de eso, pues, ajá, quizás a la recta final llegan dos, tres candidatos. ¿Y a quién eligen? Todos tienen los mismos requisitos, todos tienen la misma formación, tienen la misma experiencia, son similares en rangos de edad, viven en el mismo municipio y lo que los diferencia son habilidades blandas. Y un perfil que gusta mucho en las empresas es el que tiene la actitud emprendedora, porque es una persona que saca proyectos adelante, que cuestiona el status quo actual de la compañía para buscar oportunidades de mejora, que tiene iniciativa, que es proactivo, que está comprometido y que es apasionado. Entonces,
¿A quién le gustaría tener entonces en su organización a una persona proactiva, a una persona con iniciativa, a una persona creativa, innovadora? Entonces, la actitud emprendedora no es solo una cualidad que sirve o que se desarrolla para crear empresa, se sirve también, se desarrolla para mejorar el perfil laboral, gerencial, directivo, ocupacional de un empleado, y es muy importante. En la siguiente diapositiva, quiero entonces retomar unas palabras del inicio. Emprender no se trata de generar un ingreso, se trata de cumplir un sueño, la independencia financiera, por ejemplo, pero hay otros que tienen el sueño de poder trabajar en turismo, viajar. Hay personas que sueñan con, con vivir del mundo automotriz, de la mecánica, que les mueve, les apasiona y por ahí inclusive desarrollan su perfil académico, pero no están conformes con simplemente trabajar en ese sector, sino trabajar de la manera en la que ellos quieren trabajar, generar la propuesta de valor que ellos quieren generar. Y entonces el proceso de emprendimiento no se trata de simplemente generar ingresos, se trata de acoplarse a un proyecto de vida. Y cuando hablamos de proyectos de vida, hablamos de sueños. Y al inicio entonces hablábamos también de los miedos. La mayor barrera del emprendimiento es el miedo. La vida está al otro lado del miedo. Y el mayor fracaso que uno puede tener es intentarlo, no haberlo, digamos, probado o darse la oportunidad de intentar emprender. Porque muchas personas no emprenden por miedo a fracasar, porque de pronto pueden ser un riesgo económico, financiero para ellos asumir esa situación. Ya hablaremos de posibilidades para disminuir ese riesgo, pero también hay un riesgo reputacional, el tener que aceptar que creé una empresa y no fui exitoso y que por eso me midan y me valoren y me juzguen. Entonces también genera temores. Y en ese sentido, la diapositiva anterior es muy importante. El emprendedor es importante, más allá de sus resultados. Es la actitud emprendedora la que está generando progreso, desarrollo, calidad de vida, transformando las dinámicas sociales y económicas, no solo del Oriente Antioqueño, sino de la humanidad. Y perseguir los sueños es creo que más que una intención, es una obligación de cada ser humano consigo mismo para encontrar la felicidad y pues digamos que de alguna manera, ¿quién no quiere ser feliz? Entonces, perseguir los sueños es importante. En la siguiente diapositiva, entonces hablamos de ese tema de perseguir los sueños. Perseguir los sueños, generar emprendimiento, nos lleva entonces a preguntarnos por qué hay personas que no persiguen sus sueños. O sea, primera, segunda, tercera diapositiva. Solo el 6% de los colombianos que quieren crear empresa termina creando una empresa. Más allá, pues si la empresa se sostiene más de 2, 3, 5 años, pero por lo menos creó la empresa. Mm, ¿Por qué tantas personas no persiguen sus sueños? ¿Por qué tantas personas no se comprometen con su sueño? ¿Por qué tantas personas entre lo urgente y lo importante terminan destinando más tiempo, capacidades, recursos, conocimientos a lo urgente y no a lo importante que es su proyecto de vida? Y eso nos lleva entonces a lo que practicamos. Cuando un futbolista practica el fútbol, genera las destrezas con el manejo del balón, con el cobro de los tiros libres, los saques de portería, dependiendo de la posición que esté, genera ciertas destrezas y tiene la práctica. Cuando un emprendedor no practica su proyecto de emprendimiento y las actitudes emprendedoras, pues también va a ser un mal jugador de fútbol, por así llamarlo. Porque ¿qué pasa? El emprendedor dice muchas veces, y es justificable, pues no digo que sea una mala práctica, pero en conjunto todas esas excusas sí se vuelven una muy mala práctica. Eh, le- eh, ¿Por qué no emprenden? Perdón, les voy a pedir un segundo que tengo una dificultad técnica. Ya conecto nuevamente. Solo un segundo, qué pena. Bueno, bueno, ya estoy nuevamente conectado. Disculpas pues por ese segundito que me tuve que tomar para ajustar aquí un tema con la energía que nos estábamos quedando sin batería. Y les estaba diciendo que
¿qué practicamos? Entonces, muchas veces un emprendedor dice, por ahora no puedo crear mi empresa, primero voy a acumular experiencia laboral y después creo la empresa. Después de que están acumulando la experiencia laboral, dice, bueno, me está yendo bien en este tema, quizás voy a cambiar de trabajo, voy a explorar otro tema y después creo mi empresa. O practico el miedo, de pronto yo no soy capaz, no se puede, me cuesta desarrollar este proceso, no tengo confianza, ¿qué, qué dirán mis papás donde yo creo, no busque trabajo y cree una empresa? ¿Qué puede pasar? Pues de pronto ese negocio le funciona a otra persona porque esa persona es hábil comunicacionalmente, sabe vender y yo no sé vender. Yo no tengo la capacidad técnica, yo no tengo la capacidad productiva, yo no sé cómo se fabrican los zapatos, yo solo soy bueno vendiendo y quizás no es mi negocio entonces porque no tengo el conocimiento técnico. Y empiezo yo con una serie de conversaciones internas que procrastinan, demoran, dilatan el proceso de emprendimiento. En ese orden de ideas es muy difícil que con ese tipo de prácticas en el día a día, pues un proyecto de emprendimiento ocurra. Entonces, la invitación es a que practiquemos comportamientos, hábitos, creencias que nos conlleven al desarrollo de los resultados, que nos conlleven a generar el emprendimiento, que nos inviten a avanzar en esa ruta. Entonces, en la siguiente diapositiva les quiero hablar sobre el misterio de los resultados. Y hay un ejemplo que es muy diciente. Eso. Bueno, en este ejemplo tenemos dos hermanos gemelos, comparten la misma genética, los mismos padres, el mismo hogar, inclusive compartieron la misma educación básica, secundaria y estudiaron la misma carrera. En ese orden de ideas, esas personas que son tan similares, esos dos gemelos, esos dos hermanos, ¿por qué a pesar de tener tantas similitudes con el paso del tiempo terminan obteniendo resultados diferentes? ¿Cuál es el misterio de los resultados? Otro ejemplo, tenemos dos empresas que están en el mismo sector, fueron creadas el mismo día, con los mismos recursos económicos, inclusive en el mismo espacio geográfico. Y sin embargo, con el paso del tiempo, alguna de las dos empresas tiene mejores resultados que la otra. ¿Por qué los resultados no son, si los puntos de partida son similares, por qué si los puntos de partida y las condiciones son similares, los resultados son diferentes? Muy bien, en la siguiente diapositiva les voy a compartir como una pequeña ecuación que sería nuestro cuarto tip de la conferencia. Y es el tema del saber, hacer y la actitud. Y en la ecuación, los que son muy hábiles en matemáticas se dan cuenta que la actitud que está multiplicando, es decir, tiene un mayor peso dentro del resultado de la ecuación. Listo. Y no es que le estemos restando importancia al saber o al hacer, a las destrezas, a los talentos o a los conocimientos, pero quiero poner en contexto una persona que tiene la actitud, la iniciativa, es proactivo, es disciplinado, es organizado, es comprometido, es coherente y consecuente con lo que quiere, usa el mucho o poco conocimiento que tenga y lo aplica. Sabe, al aplicar el conocimiento, se mantiene constante y va avanzando en su proyecto. En ese orden de ideas, esa persona que tiene la capacidad de aplicar, de multiplicar el conocimiento, de llevarlo adelante, de ser constante, de ser disciplinado, esa persona que, que está avanzando tiene una actitud diferente. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿cuál es el misterio de los resultados? Pues hay un misterio que es el nivel de compromiso, el nivel de disciplina, el nivel de constancia, el nivel de esfuerzo, el nivel de dedicación. Y aquí voy a decir algo que ahorita hablé de los sueños y les voy a decir algo que duele un poquito. Sueños y metas tenemos todos. La diferencia está en la cantidad de corazón, la cantidad de trabajo, la cantidad de constancia que hay detrás de los sueños y de las metas. Y en ese sentido, los temas actitudinales, los comportamientos terminan siendo muy importantes para generar resultados. Entonces, bueno, siguiente diapositiva.
Estamos hablando todavía de cómo debe ser ese emprendedor y hay una ecuación, perdón, la siguiente diapositiva, Jorge, ¿me ayudas? Listo, muchas gracias. Hay tres variables que deben ser practicadas, deben ser priorizadas, deben ser tres formas de ser del emprendedor muy importantes. Un emprendedor debe ser un ser enfocado, un ser que tiene velocidad y un ser que tiene aprendizaje. ¿Me ayudas con un clic, Jorge, por favor? Cuando tú tienes foco, cuando tienes enfoque, cuando sabes en qué dirección avanzas, tienes velocidad, es decir, vas a un buen ritmo, estás avanzando velozmente en esa dirección, pero no tienes aprendizaje, ¿qué sucede? Tienes sobrecostos, tienes reprocesos, no tienes reinvención, avance sobre la idea y el proceso que estás desarrollando a cabo. Otro clic, Jorge, por favor. Cuando en este otro cuadrante, cuando tienes el foco, es decir, estás enfocado, tienes aprendizaje, pero no tienes velocidad, perdemos las oportunidades. Pasamos toda la vida por la misma cuadra, el local desocupado, hasta que llega alguien y lo ocupa. No generamos, las oportunidades también son momentáneas, las oportunidades no son eternas, el contexto y la situación actual. Y aquí sí hago un paréntesis porque pues estamos en un momento donde muchos están retrayendo en la implementación de sus oportunidades y algunos están diciendo, no, pues aprovechemos y avancemos. Es una forma de ver mucho más tomes las oportunidades antes que otros la tomen. Hace un momento les decía que las ideas no se protegen y de hecho, pues el ejemplo de que otras personas con la misma idea no generarían los resultados que otros están generando. Es decir, a dos personas se le pudo haber ocurrido la misma idea de negocio, pero una de ellas fue capaz de llevarla a cabo, pues no solo es llevarla a cabo, es también avanzar un poco más rápido, generar los resultados antes de. Y en la siguiente clic vamos a hablar del cuadrante de aprendizaje. Cuando tenemos velocidad, tenemos aprendizaje, pero no tenemos foco, ¿qué sucede? Divagamos, no avanzamos en una dirección concreta, también perdemos oportunidades por estar tocando todas las opciones. Y el enfoque recomendado es: analizo unas posibilidades y avanzo, elijo y priorizo. Si no tomamos decisiones, si no tenemos el foco, si no tenemos un rumbo claro, una dirección, no tendríamos propósito. Y sin propósito, pues estamos todavía con la barrera. ¿Se acuerdan que emprendedor, barrera, resultados? Pues tendríamos la barrera aún que nos impide generar los resultados. El foco es muy importante porque delimita el norte y pues el aprendizaje te da las herramientas y la velocidad te da los resultados. Eh, bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, esperemos un segundo. Mm, Bueno, yo les voy hablando mientras Jorge me ayuda con el cambio de diapositiva. Comenzar de cero, comenzar de nuevo. Pues estamos hablando también de que el emprendedor se expone a que los negocios o las ideas no sean tan exitosas, se expone a que el plan o la propuesta inicial no sea la adecuada y deba ajustarse en el camino. Y entonces algunas personas miran esos procesos de reinvención, de pivotaje o quizás de cierre de etapas como comenzar de cero nuevamente. O sea, este negocio no funcionó, pero es comenzar de cero, es comenzar de nuevo. Cuando tú dices que comienzas de cero, es como si todo lo aprendido, todo el esfuerzo, pues no hubiera generado resultados, no te hubiera aportado y vuelves al inicio. Y cuando hablamos de comenzar de nuevo es: comienzo desde una posición diferente a la que comencé originalmente, en una posición donde mi aprendizaje, mi conocimiento, mi curva de experiencia como emprendedor, mis actitudes, mi criterio es superior al punto uno. Y estando en el punto 2, pues tengo más habilidades y seguramente
con el paso del tiempo tendré muchos nuevos comienzos. Esos nuevos comienzos, lo que aprender es muy importante porque pues, te va generando una destreza con el que el día de mañana va a ser mucho más fácil emprender, va a ser mucho más fácil hacer crecer un negocio, va a ser mucho más fácil tomar ciertas decisiones y, y permitirte vivir esa experiencia de crecimiento, de entrenamiento, de muchos nuevos comienzos, de muchos pivotajes, es muy importante. Eso de ser del emprendedor. Y eso implicará también entonces que el famoso Valle de la Muerte, que hoy no estamos hablando pues, de los temas tan técnicos del proceso del emprendimiento, el Valle de la Muerte es esa primera etapa entre la idea puesta en marcha, generar ingresos, alcanzar un punto de equilibrio y sostenibilidad para el negocio. ¿Y cuánto tiempo dura ese periodo de tiempo? Pues genera un desgaste que en algunas ideas de negocio no permiten que progresen o avancen. En ese sentido, esos valles de la muerte, obviamente, superarlos también dejan unos aprendizajes superiores. Los próximos valles de la muerte son mucho más fáciles de cruzar. Eh, para, para ir cerrando la conferencia, pues y abrir un espacio también de preguntas y de conversación y, y de pronto escucharlos a ustedes también qué tienen que decir y poder complementarles un poco, sí les voy a compartir no solo como manera complementaria, no solo las reflexiones del ser, de las reflexiones de qué es el emprendedor. Pasemos estas diapositivas rápido, Jorge. Pues aquí tienes una idea, conformas tu equipo y comienzas a trabajar en tu proyecto. Jorge, pasemos las diapositivas rápido estas. Meses después lanzas el producto y ¿qué sucede? No pasa nada, nadie usó tu producto o servicio. Entonces eso nos lleva a que pues el emprendimiento, Jorge, perdón, te devuelves una diapositiva. Ok, perdón. Avancemos donde está la huella digital del emprendimiento basado en evidencias. Esa. Muchas gracias. El emprendimiento basado en evidencias y desarrollo de clientes. Entonces, el emprendedor también debe tener la capacidad de generar evidencias para su proceso de emprendimiento. Esto no es un tema solo de yo quiero y yo lo hago. Esto es un tema de yo quiero, yo genero evidencias y yo lo hago, porque pues también necesitamos generar resultados y los resultados son muy importantes en el proceso de emprendimiento. Y les quiero compartir dos conceptos. En la siguiente diapositiva les hablo de un producto mínimamente viable. El producto mínimamente viable es un prototipo rápido, barato de construir, que itera con los clientes, es decir, que permite generar conexiones, interacciones con los clientes. Puede ser un prototipo conceptual o un prototipo funcional. El conceptual, es decir, no lo describo, pero pues no, aún no soluciona el problema. El funcional, digamos que de alguna manera resuelve el problema. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mm, Pues hay una metodología que es Lean Startup, que es una metodología pues, de emprendimiento muy conocida y pues nos dice que el producto mínimamente viable es la versión de un nuevo producto que le permite a un equipo o a un emprendedor recolectar la máxima cantidad de aprendizajes validados sobre clientes al menor costo posible. Entonces, bueno, no, pasemos a la siguiente diapositiva. Hay varias definiciones de lo que es un producto mínimamente viable. Y nos vamos a la diapositiva, Jorge, de, de donde están unos vasitos de Coca-Cola. Pues ahí hay varias definiciones de producto mínimamente viable. Hoy no es el espacio pues, para hablar tanto de metodologías ágiles, pero entonces sí concentrarnos en algunos elementos del ser. Y los problemas creativos requieren soluciones creativas. Eso también tiene que ver mucho con el pensamiento divergente, el pensamiento lateral y la actitud, pues, de pronto de los niños, en este caso es muy importante. Los niños prefieren experimentar y divertirse antes de realizar otras actividades. Y los emprendedores también tienen el privilegio de experimentar y divertirse creando su proceso de emprendimiento, comenzando con productos mínimamente viables, de bajo costo, donde los riesgos son menores y soy capaz de generar evidencias, es decir, experimento
me retroalimento de la experimentación, tomo nuevas decisiones y avanzo en el proceso de emprendimiento. Es muy importante que no caigamos en el juego solo de experimentar y experimentar y experimentar. Recuerden foco, velocidad de aprendizaje, experimento, aprendo, voy en la dirección correcta, pero avanzo rápido, porque si no, los resultados se me van de las manos. Eh, Esto nos lleva a hablar del siguiente elemento, después del producto mínimamente viable, es decir, del prototipo. En la siguiente diapositiva, la siguiente, hablamos del experimento mínimamente viable. El experimento mínimamente viable consiste en un método pues, científico, no científico, aplicado, donde yo permito poner ese producto o ese prototipo en interacción con los clientes. Y Jorge, ¿me ayudas pasando a la diapositiva que dice métodos de pago con EMV? Estaban como 4 o 5 diapositivas más adelante. Es. Entonces, un emprendedor debe generar experimentos, formas de generar evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias que un emprendedor necesita para avanzar con su proyecto? Puede ser dinero, es decir, recibir pagos o ingresos por las interacciones que genere con los clientes, pero también puede recibir información, que las personas se inscriban en un servicio que aún no se está prestando, que te genere una base de datos, que las personas dediquen tiempo, o sea, que yo tenga que sacrificar una hora de mi día para compartir, validando o desarrollando una experiencia con el producto o servicio que tú me estás ofreciendo. Es una forma también de decir, hay interés de invertir tiempo, probablemente también habrá interés de invertir un recurso económico. Eh, que hagan trueques, que intercambiemos otros productos, que generen acciones, que generen referidos, que te firmen un vale, un voucher, un mecanismo de decir, bueno, yo estaría interesado en invertir X cantidad de dinero en el momento que el emprendimiento obtenga estos resultados. Y bueno, hay muchas formas de generar, pues, como ese tipo de experiencias o validaciones. Voy a compartir solo dos y ya abrimos el paso de preguntas. En la siguiente diapositiva les voy a hablar de un emprendimiento que fue muy conocido, que creo fue pionero en los temas de manejar información sobre la nube. Es Dropbox y usó un experimento que se conoce como la prueba de humo. ¿Me ayudas con la diapositiva siguiente, por favor? Bueno, les voy contando qué es la prueba de humo mientras Jorge me ayuda con el cambio de... Ah, bueno, ya está. La prueba de humo es un experimento donde tú lanzas un servicio o producto inexistente. Eh, Dropbox, ¿cómo lo hizo? Lanzó un video que describía la funcionalidad del producto o servicio. Ese era su prototipo, era un prototipo conceptual, más no funcional. Y la gente que estuviera interesada en ser los primeros usuarios de Dropbox se tenían que inscribir en una plataforma o en una base de datos, digamos, en un registro. Cuando Dropbox acumuló 100.000, digamos, usuarios potenciales, pues salió a buscar inversionistas. Y es muy diferente cuando yo salgo a maletear un posible inversionista con una simple idea de negocio a cuando salgo con 100.000 usuarios inscritos interesados en acceder a mi servicio. Hasta ahí no he vendido nada, tampoco he tenido que generar mayores costos porque el video pues se hace artesanalmente, se sube a YouTube, que es gratis, y el formulario de Google Docs pues también se crea, o de Google Forms se crea gratis. Entonces, generar ese tipo de evidencias le permitió a este emprendimiento obtener los resultados y su experimento permitió entonces ese resultado a través del experimento que es prueba de humo. Hay muchos otros experimentos, pues no me voy a detener como en ese punto de la presentación y ya pues quiero darles paso a ustedes que han estado pues aquí compartiendo este momento, esta pequeña conversación, este espacio que creas en Cala y la Cámara de Comercio para que escuchemos las preguntas o comentarios que tengamos. Y de pronto si es necesario pues referirnos a alguna diapositiva adicional, lo hacemos. Muy bien. Entonces, profe Jorge, si quiere cerramos la presentación para poder visualizar aquí en la pantalla las diferentes intervenciones. Nuevamente reconocimiento a Julián Isaza Mejía porque ha hecho una
excelente exposición que nos deja con muchas inquietudes e interrogantes y muchos otros conceptos seguramente que habrá que tener otro espacio porque creo que nos dejan muchas otras notas ahí bastante interesantes para profundizar. Yo diría, como para ir calentando y animando a los demás participantes, me queda como una inquietud que de pronto la dijiste al comienzo. Hoy en día nos hablan de las matrices de riesgo y que hay que evaluarlos, revisarlos. Uno diría que en una fase de emprendimiento uno podría y recomendarías tenerla o mejor no tenerla, porque seguramente tan estructuradas esas matrices ahora de riesgo, pues lo llevarían a que definitivamente ese emprendimiento se quede como simple idea. No sé qué opinas al respecto, porque me quedó como esa inquietud de si vale la pena o no incorporarla, tenerla en cuenta cuando se está en un proceso de arranque de la idea de pasarla ya propiamente a un emprendimiento. Sí, pues bueno, yo considero que es importante pensar en los riesgos, entender los riesgos, pero no creo que sea necesaria la matriz. Me voy a explicar por qué. La una de las recomendaciones es comenzar pequeño. Cuando yo comienzo un emprendimiento tan pequeño y tengo un plan tan sofisticado como si fuera el de una empresa quizás grande, constituida, con varios, digamos, años en el mercado, donde también tiene evidencia empírica, cifras históricas que le permiten entender mejor el comportamiento de la empresa, la matriz de riesgo suele ser mucho más funcional. Pero en un proyecto de emprendimiento donde no hay datos históricos, donde apenas estamos comenzando desde abajo, creo que el riesgo se reduce precisamente bajando el nivel de inversión y al bajar el nivel de inversión buscamos dar aprendizajes y los aprendizajes que nos busquen adaptación y es una manera también de gestionar los riesgos, es decir, comienzo pequeño, me voy adaptando hasta encontrar la posición y la forma más adecuada de ir creciendo. Y ya en la medida que voy creciendo, obviamente esos procesos más estructurados de análisis de riesgos van cobrando cierta importancia o relevancia dentro del manejo de la organización. En ningún momento tampoco estoy diciendo que tengamos que ser temerarios y arriesgarnos a todo porque sí. Es decir, es un riesgo calculado, es un riesgo analizado, es un riesgo procesado, pero que el nivel de tratamiento de los riesgos también es proporcional a los impactos. Y si yo reduzco el impacto del riesgo, reduciendo el tamaño de mi emprendimiento en la fase inicial, o las inversiones, o el tiempo dedicado, o la forma en la que voy avanzando, para pasar a generar evidencias que me permitan crecer y adaptarme, entonces ese tratamiento de los riesgos tan complejo tiende a reducirse. Eso también cuando analizamos los riesgos de una manera tan elaborada, nos llevan a elaborar planes y unas planeaciones muy importantes y caemos en dos situaciones riesgosas. Una la dice el filósofo boxeador Mike Tyson y es que todos tenemos un plan hasta que recibimos el primer golpe en la cara. Y es decir, por más variables que yo trate de analizar, de controlar en el proceso de emprendimiento, siempre habrán variables que se me quedan por fuera y las variables menos pensadas. Por ejemplo, un día de mal humor del gerente lo lleva a tomar una mala decisión y el negocio toma un rumbo inesperado en un solo día. Y el viable creo que no están los planes de riesgo de muchas compañías y de muchos emprendimientos. Y es muy difícil entonces tener controladas todas las variables en procesos de planeación y más si no hay datos históricos. Y la otra es la parálisis por planeación. Hacemos tantos planes tratando de llevar el riesgo a cero que el riesgo cero pues, es casi como un sofisma, no existe, y entonces el plan se queda en el plan del plan, y termina desgastando emocional, mental, económica o de alguna manera al emprendedor. Y ese desgaste pues nos pasa factura y vemos muchos proyectos empresariales archivados en grandes planes y en pocas acciones o implementaciones. Entonces yo creo que una que me permita asumir el más importante es que seas consciente que vas a tener un riesgo. Y eso es que no.
Julián, parece que, bueno, ahí ya como que teníamos un pequeño bache ahí. María Eugenia, qué bueno que estés con nosotros también, que has participado en todos estos webinars. Muchas gracias por tu presencia permanente. Tú quieres hacer parte de intervenciones. Abre tu micrófono, por favor, María Eugenia. Gracias, Julián, muy bueno tu enfoque en el emprendedor. Estoy preguntando ahí en el chat que de esos emprendedores que has conocido, ¿podrías destacar uno en particular por su perfil, como si fuera pues un pequeño estudio de caso, para poder nosotros ver cómo te ha impactado esas características en particular de tantos empresarios que has conocido, que nos pudiera quedar como una lección de un ser humano de carne y hueso, pues, por decirlo así? Gracias. María Eugenia, muchas gracias por esa pregunta, porque también me da pie para hacer hincapié, porque uno cuando arranca a presentar se va como una maquinita a toda velocidad y de pronto omite algunos detalles. Y yo les mencionaba en algún punto que es importante lo que practicamos en el día a día. Y la practicar es de qué me alimento, qué ejercito y cómo me alimento yo como emprendedor. Entonces yo me alimento también de los referentes, de las buenas prácticas, de la motivación, del sí se puede, de si él lo hizo, yo por qué no. Entonces establecer algunos referentes, dejarse contagiar de esa actitud de los grandes emprendedores, creo que es importante. En lo personal, a mí me gusta mucho, pues, como emprendedores así famosos y reconocidos, pues la historia de Jeff Bezos, que es el de Amazon. Me apasiona mucho el emprendimiento. También comenzó en el garaje y pues que hoy en día está donde está y que fue disruptivo en su momento. Pero en el Oriente Antioqueño también me gusta muchísimo la historia de emprendimiento de Asados Doña Rosa. Además, porque es una historia de superación personal muy bonita, de personas que no tenían de pronto una educación básica, secundaria, que pues ella era, digamos, el esposo era mesero en un negocio en el Alto de Las Palmas y mientras él atendía en el negocio, ella en una chacita, pues literalmente 4 palitos, un techito de plástico, empezó a vender chocolates, arepas, después sus choricitos y sus cosas, y verlos hoy con más de 300 empleados, 9 puntos de venta, el reconocimiento, la fama, tantos años de existencia en el mercado y ver cómo la pasión, la disciplina, ese empuje y esa dedicación también son evidencia empírica que el emprendimiento tiene que ver mucho con el compromiso, con el trabajo, con el esfuerzo. Y es que hay que hacer renuncias para poder obtener quizás algunos resultados. Esas renuncias se trata de establecer prioridades y, y pues ver cómo si de pronto renunciamos a un trabajo en algún momento, no es perder una oportunidad, sino es abrir otro camino, es abrir una posibilidad, que esa renuncia en algún momento no significa que el abrir otra puerta. Y como esto, pues hay otro tipo de renuncias. Además que me gusta el emprendimiento de Doña Rosa, que es un emprendimiento familiar. Y es que como familias establecemos muchos proyectos de vida para nuestros hijos, formándolos, generando nuevos médicos, nuevos ingenieros, nuevos abogados, pero necesitamos también generar nuevos empresarios. Y la familia tiene una ventaja para generar nuevos empresarios y es que también te permite brindar unas condiciones básicas de subsistencia, de tener un hogar, una comida, una educación, una estabilidad que te permita arriesgarte un poco más. Y en ese sentido, tener ese tipo de conversaciones al interior de la familia que ya no deja de ser una familia doméstica, se vuelve una familia como empresario, una familia que tiene unas conversaciones diferentes y que le permite explorar al proyecto familiar nuevas ideas, nuevas posibilidades. Es muy interesante. Entonces, pues creo que en términos generales todos deberíamos de alimentarnos de esas historias, de esas prácticas, de esos emprendedores, de esas historias de esfuerzo, de sacrificio, de resultados, de entender cómo la constancia, la coherencia y la consecuencia de esas personas los llevó a tener resultados en la vida. Es muy importante. Y bueno, y eso también trae una carga motivacional. Y en mi caso, pues te comparto esos dos empresarios que me causan particular simpatía.
Excelente, excelente que haya traído uno mundial y uno también cercano. Excelente esa combinación, Julián. Por aquí estaba Jorge Eduardo Cardona. Jorge Eduardo Cardona, por favor, es tu micrófono y participas tus comentarios que estabas haciendo en el chat. Es importante que podamos escucharte tus opiniones. Por favor, Jorge Eduardo Cardona, abre tu micrófono. Entonces vamos a tener que mirar lo que escribió Jorge Eduardo en el chat, porque parece que no estoy tratando de abrir. Así, abres tu micrófono al lado izquierdo inferior, al lado izquierdo del teléfono que te aparece, la imagen del teléfono. Vamos, Jorge. Voy entonces a leer lo que nos estabas tú diciendo. ¿Qué sucede cuando hay varias personas con la misma idea, con el interés de emprender, pero que no están dispuestos a pasar con la estructura de matrices de riesgo? Bueno, ya lo veo un poquito finalmente, y te da la idea para todo el mundo que creen expectativas negativas con el cliente potencial. Perdón, creo que ahí ya me funcionó. Perfecto, ahora sí te funciona. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Discúlpeme pues porque es que esto es desde un celular que no lo manejo muy bien. Bueno, esas son las cosas de la tecnología. Bueno, sí, ya quedó leída la pregunta, pues lo único que voy a tal vez es a poner un ejemplo de un caso muy puntual que sería el caso mío. Yo he venido pues trabajando con el desarrollo de un emprendimiento con el tema de la impresión 3D, y tenía ya algunos desarrollos y tenía algunos prototipos que ya estaban pues funcionando adecuadamente cuando se vino todo el tema de la pandemia, y resulta que muchas personas que no trabajaban con el tema se lanzaron al mercado pensando que había una solución espectacular en empezar a hacer máscaras y una cantidad de cosas, lanzándolas al mercado, algunas gratuitas, otras simplemente con unos costos exorbitantes que hicieron que a la final muchos de los procesos que yo llevaba ya con una matriz de riesgo se perdieran y que básicamente perdieran interés en el mercado. Bueno, Jorge, pues mira, esa pregunta me evoca a un momento de la conferencia, del espacio de la conversación que tuvimos, y son digamos, pues a dos momentos, los nuevos comienzos. Seguramente, pues, el foco, la velocidad del aprendizaje, cuando hablamos del foco, vamos en una dirección, que en tu caso, pues, hablamos de un negocio en específico. Hablamos del aprendizaje, es decir, no podemos permitir que las situaciones difíciles se conviertan siempre en puntos de ruptura, de cierre, de finalización de un ciclo. Creo que digamos, esas situaciones difíciles, del no compartir con los socios, el que se tiraran la idea, como tú lo dices en el texto de la pregunta, con el mercado porque pues, no se pusieron de pronto de acuerdo o finalmente no funcionaron, pues o no se implementaron las cosas de la manera que debían ser, generan unos aprendizajes. Esos aprendizajes pueden ser un cambio de socios, un cambio de estrategia, un cambio de enfoque de mercado, puede ser un cambio de marca. Lo bonito del emprendimiento es que te genera posibilidades de reinvención, digamos, infinitas. Obviamente no es fácil aceptar, pues a veces que una idea, digamos, de alguna manera fracase, por así decirlo, pero es que no es un fracaso, es un aprendizaje. El fracaso hubiera estado en no implementar la idea. Y el otro momento de la conferencia, que no son bueno, los nuevos comienzos que son comienzos desde una posición diferente. O sea, en el primer momento de emprender sobre ese negocio, ustedes estaban en una posición. En el segundo momento de emprender, ya eres una persona diferente, que abordando el mismo negocio lo puedes abordar de una manera muy diferente. Y eso también es la posibilidad de un nuevo comienzo, no un comienzo desde cero. Y ya el otro punto, de pronto, para complementar tu pregunta, pues que no se siga la matriz de riesgos, que no se sigan los temas o que se materialicen los riesgos, pues siempre va a ser una probabilidad, pero el éxito está entonces en... Obviamente lo ideal no es hacer acciones correctivas de riesgos. Riesgos son mucho mejor tratarlos en manera preventiva. Ahí una de las maneras preventivas de tratarlo
está pues también con la curva de crecimiento empresarial, que te mentalices en que el negocio está en hacerlo crecer y pues que si el negocio no está creciendo, es posibilidad de plantear como ese punto de quiebre, de cambio, puntos más disruptivos dentro de la estrategia de negocio. Es más o menos a lo que te quiero como invitar a reflexionar en esos momentos tan álgidos. Bueno, vamos a ver entonces quién más, no vi en el chat quién más quería intervenir, pero quiero que por favor alguien, quien desee intervenir, abra su micrófono. Sí, Jorge Eduardo, correcto, que muy claro, gracias por tu comentario, Jorge Eduardo. Juan, a ver, ¿quién más está por aquí? Que quiera abrir su micrófono, por favor. Buenas tardes, Julián Álvarez. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, Julián. Bienvenido. Muchas gracias por tu intervención. Ok, gracias. Bueno, muy interesante la información transmitida y bueno, quisiera hacer una pregunta y va enfocada en dos partes de la conferencia donde surgió el tema del miedo, ¿cierto? Y es referente a que cuando estamos en algún momento de la vida que tenemos que tomar decisiones, pues los miedos nos frenan y eso nos ocurre pues en la vida diaria. Y en los temas de los emprendimientos, pues también se ponía como más adelante en la conferencia sobre que a la hora de tomar decisiones frente a los temas que conllevan a un emprendimiento y demás, también llegan y vuelven y surgen y nos frenan. Entonces quería preguntar si de pronto existe algún tip adicional al tema de disminuir riesgos, que también pues, lo mencionó en algún momento Julián, para controlar esos miedos y que podamos tomar las decisiones y seguir adelante en nuestros sueños y también en los emprendimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por esa pregunta. Además, quiero reconocer que Julián Álvarez es un emprendedor cejeño con una idea de negocio que es emprendedor en tiempos del COVID. Tengo la fortuna de conocerlo y saber de su proyecto empresarial. Y pues fue un aventurero que creó una empresa en medio de la cuarentena y ahí va. Bueno, el tema de los miedos, obviamente que es muy difícil porque están asociados pues, a creencias y formas del ser y pues que yo te diga a ti, tienes que dejar del momento a un lado, no a un lado, superar o avanzar a pesar de que tengas miedo, pues suena fácil, pero decir es de un minuto, hacer es de otra cosa. Entonces, algunos de los tips importantes para el manejo de pronto del miedo es precisamente apoyarse en las herramientas personales que tú tienes. La primera herramienta personal que tú tienes es el conocimiento. Entonces vas a trabajar, investigar sobre la empresa, el negocio, el sector, el mercado, las tendencias, vas a analizar desde ángulos de vista diferentes, vas a hacer pensamiento divergente, vas a tratar de identificar una oportunidad. Cuando tú reconoces una oportunidad como oportunidad, es decir, entiendes que de verdad hay una oportunidad de negocio, pues entonces vas a adquirir cierto nivel de confianza que hace que el miedo pierda un poco más de importancia. Ahora, sobre esa oportunidad de negocio, yo te hablaba que puedes generar evidencias de mercado. Yo puse solo un ejemplo que fue el de Dropbox y fue lanzar un video sobre la idea de negocio, sobre las personas que se iba a ofrecer más adelante. Y entonces cuando comencé a generar unas evidencias, dije pues como que la realidad, el contexto me habla y me baja cada vez la escala del miedo. Lo que te estoy diciendo es que entonces para gestionar los miedos, lo más importante es que vayas avanzando. Y en la medida que vas avanzando y vas obteniendo experiencia, vas obteniendo aprendizajes. Otra manera de gestionar el miedo es hacer divertido el proceso. Y eso es muy importante porque pues, si emprender se te vuelve aburrido, si emprender se te vuelve tedioso, al miedo le sumamos otras condiciones que lo hacen más complejo. El estrés, la aburrición, lo complejo, lo desgastante del mismo proceso. Entonces tienes que encontrar la manera de que por lo menos en esta etapa inicial te diviertas, te disfrutes, explores. Y pues a pesar de que, digamos, hablando de deportes extremos, saltar en paracaídas puede ser miedoso o generar temor para muchas personas, pues la recompensa de vivir la experiencia, la adrenalina y todo eso hace que muchas personas den el salto. Y en la medida que tú también te diviertas, también vas a encontrar la oportunidad, la fortaleza, como esa situación interna dentro de tu forma de ser para superar algunos miedos. Entonces creo que hay una sumatoria de
conocimientos, experiencias o aprendizajes basados en realidad, y la diversión que tú tengas que te genere una conexión, una empatía con la idea. A la final tú terminas queriendo tanto tu proyecto empresarial que, que te da más miedo no llevarlo a cabo que dejar de hacerlo. Entonces, perdón, que tienes más miedo de no hacerlo que de hacerlo inicialmente, y después pasas a tener más miedo de dejar de hacerlo, y eso es lo importante, que te genera esa conexión, ese vínculo con tu proyecto de emprendimiento. Gracias, Julián, clarísimo. Muchas gracias. No, Julián, a ti. Vamos a mirar, seguimos entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jason Sánchez, mucho gusto. Bienvenido, muchas gracias. Mi intervención quisiera hacerla como desde 3 instancias. La primera de ellas, realmente agradecer a Julián por tan valiosa participación, por tanto conocimiento. Yo creo que desde los estudios de Maxillan, desde 1961, a través de las motivaciones de un emprendedor, siguen siendo trascendentales aún en el siglo XXI. Y muchas gracias por ello, Julián. Lo segundo es respecto al título del webinar como tal. Es muy interesante porque no se me ocurrió emprender en tiempos de crisis, pero yo pienso que incluso después de este movimiento es el momento de emprender, porque sí o sí ya nos toca una transformación que no todos estuvieron dispuestos a hacer desde años anteriores. Yo para este caso recomiendo 2 lecturas muy interesantes de un periodista, Andrés Oppenheimer, de Crear o Morir, o Sálvese quien pueda, que desde allí podemos dimensionar cuáles oportunidades de negocio podemos realizar rápidamente y qué son las tecnologías que se nos vienen. Me parece pues como muy acorde al tema para que dimensionemos cuáles son los cambios que se vienen y cómo nosotros mismos nos podemos transformar. Esa sería la segunda instancia. La tercera de ellas ya es enfocada hacia una pregunta hacia Julián. Como bien sabemos, hay muchos pequeños emprendimientos, porque no sé si llamarlos emprendimientos, soy un poquito escéptico a la palabra emprendimiento porque para mí es una palabra muy fuerte, entonces no podría decir que una página o una cuenta de Instagram sería un emprendimiento desde mi punto de vista, pero qué tan importante es que unas cuentas de estas, unas páginas o pequeños emprendimientos se legalicen a través de la Cámara o a través de del gobierno. ¿Por qué te lo digo? Porque si desde el inicio que decías, la mayoría de empresas tienden a decaer en sus primeros años, creería yo que son por todas esas obligaciones financieras que se le vienen a través del Estado y por los métodos de financiación. Entonces, no sé qué punto es el ideal para un pequeño emprendimiento de esos, legalizarse desde un inicio o esperar a lo que tú dices, a ir acomodándose. Y muchísimas gracias, qué pena la intervención tan larga. Jason, muchas gracias. Pues primero voy a empezar como de atrás hacia adelante. Sobre la pregunta 3, tocaste un punto de no sabes si llamar una cuenta de Instagram con algunos productos emprendimiento o no. Y de pronto cuando los emprendimientos ni siquiera tienen la cuenta de Instagram, sino están pensando o identificando los proveedores para los productos que van a vender a través de la red social, por seguir con el mismo ejemplo, llamarse emprendedor o no llamarse emprendedor. Y yo quiero que como emprendedores, y vuelvo al tema de la estructura social, que tenemos que darle una jerarquía importante al tema de emprendimiento dentro de la estructura social, y eso también implica en la estructura personal, y es darte el autorreconocimiento, porque también dependiendo del tipo de autoevaluación que tú te das, también te das los resultados posibles o te permites avanzar o no, o asumir ciertas posiciones o no. Me explico. Cuando tú ves tu emprendimiento como aún no es un emprendimiento, estás actuando como si ese negocio todavía no fuera un negocio. Y yo te hablé de una ecuación que es pues actitud, ser y hacer. Y te voy a hablar entonces primero soy, después hago y después tengo. Porque socialmente decimos, primero tengo que tener para poder hacer y algún día hacer lo que quiero ser. Es decir, primero tengo que tener capital financiero para poder crear la empresa, hacer el negocio que quiero hacer y ser el empresario que quiero ser. Yo te estoy invitando a que cambies la ecuación y el orden. Primero soy el empresario, comienzo a hacer las cosas y algún día tengo lo que tengo que tener, el resultado. El resultado es una condición de lo que soy, hago y obtengo. Y eso es muy, muy importante. Entonces, desde el primer momento que tú tengas un proyecto avanzando, una idea que ya se está implementando, reconócete como emprendedor, reconócete como empresario,
más allá de los resultados que tengas en el momento, porque es que solo estás describiendo la situación actual y tú estás con la mirada puesta a lo que estás construyendo y creando. Y bueno, ¿cuándo legalizar una empresa o emprendimiento? Es que uno la legaliza, no debería legalizar la condición o una exigencia, uno la legaliza es por la condición de crecimiento económico. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que hace poda de césped en fincas, en tantas parcelaciones que tenemos en el oriente antioqueño, va a la finca en el 1 a 1 y le pagan pues en efectivo y está bien, y él hace muy bien su trabajo. Y un día se le presenta una oportunidad. La administración del conjunto residencial, él le dice, mire, yo lo quiero contratar, pero para que haga ya el mantenimiento de 15 o 20 o 30 parcelas. Y él piensa, no, me toca llamar gente y todo, pero sí, este negocio está muy bueno. Pero para poder contratarlo necesito pues obviamente unas garantías de que está haciendo negocios con una empresa pues, que me va a responder, que es una empresa legalmente constituida, que no vamos a correr ciertos riesgos también en este proceso de contratación. Entonces el mercado lo va llevando a ese emprendimiento en que en algún momento dé los pasos hacia la formalización. Existe cierto nivel de mediocridad empresarial cuando yo considero que, pues, excluyéndome de los mercados formales, quedándome siempre como un emprendedor informal, voy a obtener grandes resultados. Y resulta que los grandes negocios requieren también grandes garantías, requieren confianza, requieren estabilidad. Entonces es muy difícil, es muy fácil hacer negocios pequeños estando informal, pero cuando yo quiero pasar, digamos, como a la siguiente liga, donde pues también el comprador, el cliente quiere unas garantías, quiere confianza, quiere saber si la persona que se presenta como representante legal es el representante legal, si esa empresa que dice tener 8 años de experiencia, de verdad tiene 8 años de experiencia, si esa empresa que dice estar domiciliada en el municipio de La Ceja, de verdad está domiciliada en el municipio de La Ceja, y entre otras tantas, digamos, condiciones de garantías para el comprador, pues se vuelven importantes, y eso es lo que entonces lleva a la validad y a la legalización de ciertas empresas. Y eso es entonces un proceso de crecimiento económico, no es un proceso, digamos, que hay que hacerlo desde el inicio, hay que hacerlo en el momento que la dinámica empresarial me lo va pidiendo, pero verlo como una opción de crecimiento, del paso hacia la siguiente liga, no como, como un freno en el camino. El freno, de hecho, es no formalizarse, porque pues es que también, ¿quién va a querer hacer grandes inversiones en los tiempos actuales y con tantas desafortunadas anécdotas empresariales, asumir grandes riesgos económicos, porque sí, de palabra, ¿no? Entonces ahí ya viene ese punto. Mencionabas, te gusta mucho la perspectiva, mencionabas a Andrés Oppenheimer con los libros como oportunidades y mencionabas que de pronto la siguiente etapa es muy buen momento para emprender. Yo creo que es muy buen momento para emprender. También creo que en este momento es muy bueno para emprender. El presente es el mejor momento para emprender. Porque de pronto mientras tú postergas la idea, otros no la postergan y creemos que las ideas son exclusivas y únicas de quien la tiene. Y yo te invito a que cuestiones eso un poco. Quizás tu idea tenga unas particularidades únicas. Hay muchas otras personas, quizás en el municipio que residas, con ideas similares o por fuera de tu municipio. Y eso quiere decir que, no sé, muchas personas están pensando quizás en desarrollar una plataforma de domicilios para el municipio de La Ceja y no se han dado cuenta entre ellos que varios tienen la misma idea. Quien avance, quien obtenga los resultados, será entonces quien saca el mayor provecho de las ideas. Detrás de las grandes ideas y detrás de esos garajes donde ocurrieron grandes ideas, hay personas diferentes, personas que tomaron la iniciativa, personas que dieron el paso, personas que se aventuraron. Y en ese sentido, el mejor momento para emprender es el presente. No significa que hay que salir al mercado ya, pero sí avanzar. Y avanzar significa entonces generar resultados en diferentes líneas del emprendimiento. Y, y bueno, no sé si con eso toqué de pronto todos los puntos de tu intervención. Muy No, bien. muchísimas gracias. Última intervención. Podemos otro momentito porque está muy interesante. Jason, ¿quieres volver a intervenir o nos está diciendo aquí Andrés Felipe Rodríguez? Por favor, abre su micrófono, Andrés Felipe Rodríguez.
Gracias, Carlos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, Andrés Felipe, sí, te estamos escuchando muy bien. Gracias, Carlos, y gracias, Julián, por toda la información. De verdad, muy conectado y comparto mucho, pues, de lo que has enseñado. Quería simplemente como manera de agregar, porque me identificó mucho con un libro que había leído y que de hecho ahorita que estabas comentando lo volví a sacar, que se lo recomiendo pues a todos los que estén en ese proceso de emprender, que se llama MBA Personal, lo que se va a aprender en una MBA por el precio de un libro. Creo que lo conoces, ¿verdad, Julián? Pues no, no lo conozco, pero me gusta mucho el título. Es excelente, es excelente. Y con todo lo que dices, mejor dicho, va muy en esta línea. Entonces, él habla aquí en esa parte de hacer la prueba en la sombra, que es lo que estabas comentando de lo de la prueba de humo. De hecho, hay un capítulo que dice que una de las cosas que tienen o que tenemos los emprendedores es que hacemos supuestos de vital importancia y que no le dedicamos el suficiente tiempo a validar esos supuestos. Y pues de eso lleva la importancia de hacer esta prueba en la sombra, que lo llaman aquí, y él da unos pasos pues muy sencillos que van de la mano de lo que dijiste. Dice crear un sitio web que escriba el producto, el bien que vas a hacer, conducir a los clientes futuros a que vayan al sitio web, que puedan hacer pues las acciones que le permitan tener como la información acerca de comprobar si estos individuos se inscriben en las listas previas para poder tener como una validación de lo que se está haciendo. Y dice, este proceso es simple y puede hacerse de manera rápida y de manera económica y aportará mucha información precisa sobre esos supuestos de vital importancia en el mundo real. Gastar unos cientos de dólares para controlar de antemano los supuestos cruciales de vital importancia es emplear muy bien el dinero, sobre todo si los hallazgos provienen de invertir grandes sumas en un proyecto condenado al fracaso desde el principio. Entonces, ese era como el aporte que quería hacer y que me gustó mucho ahorita que lo nombraste, Julián. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. La conferencia tuvo dos momentos, un momento donde hablamos del perfil del emprendedor, pero pues el emprendedor tiene que dar el paso y para generar el paso tiene que generar evidencias que le permitan ir avanzando en el crecimiento del proyecto. Y pues sí, existen muchos, digamos, técnicas de desarrollo de productos mínimamente viables y de experimentos mínimamente viables que me permitan pues empezar a generar interacciones con clientes y eso también va muy de la mano con esa ecuación que es foco, velocidad de aprendizaje. Pues tengo que ser reiterativo con esa fórmula, pero es que es una fórmula exitosa. Cuando tienes foco, pues tienes el prototipo, tienes la dirección, sabes hacia dónde vas, comienzas pequeño, pero comienzas, porque tienes la velocidad y tienes el aprendizaje, que es muy importante. Hablábamos de los riesgos, y es que los riesgos también dependen de los datos históricos y no de los supuestos. Y cuando tú empiezas a generar evidencias, empiezas a generar ya historia de negocio, y ya tienes una lectura muy diferente donde ya el tratamiento de los riesgos cambian muchísimo, y ahí sí ya la planeación cobra un nivel de importancia dentro de la estrategia de negocio y de crecimiento. Muy bien, bueno, muchas gracias. Con una serie de preguntas para próximas actividades que iremos a desarrollar. Yo quiero que el profe Jorge Castro haga el cierre y nos cuente Buenas noches, doctor Barrera, buenas noches, Julián, y buenas noches a todos por la participación. Julián, como siempre, me he quedado con... ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no se deja ver hoy? Porque estoy como... ya me voy a dejar ver. Pues sí. Eso. Es que estaba cambiando la cámara, entonces... bueno, no sé si sale. No te preocupes. Ahora sí, ¿no? Ya ahí lo estamos viendo. ¿Sí me ven? No creo. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, bueno. Antes de contar, es que tengo una pregunta para Julián, pero me la estaba guardando ahí para este pedacito de cierre, porque es que creo que dio un dato que es espectacular y es un orgullo
para quienes vivimos, más para quienes han construido desde la cultura esta región, pero me queda una reflexión. Está la región del oriente antioqueño creciendo a tasas del 26%, estabas comentando al principio, de empresas constituidas, nuevas empresas constituidas formalmente, me imagino que es el indicador, y por lo tanto eso significa que está creciendo económicamente, es decir, están cambiando de nivel y están asumiendo que van a cambiar de nivel y por lo tanto se formalizan al 26%. Yo quería preguntarte, de ahí, ¿qué hipótesis hay? ¿Por qué es tan diferente? ¿O es algo coyuntural, algo, digamos, también cultural? ¿Qué es lo que hace en este momento o que ha hecho siempre que estemos al 26% en tiempos normales? Pues digo yo, el año pasado, este 26% de constitución de nuevas empresas en esta región frente a un nada mal dato del 14-15 a nivel nacional, que tampoco me parece que estuviéramos mal y que hay mucha gente que está despertando en su espíritu empresarial de forma espectacular. Pero ¿qué tiene el oriente antioqueño? Pues es como la pregunta, ¿y por qué no se me ocurrió venirme antes? Muy buena pregunta, Jorge, y muy difícil pues como de atribuirle a una sola variable, a un solo fenómeno, los resultados pues económicos, sociales del oriente antioqueño y más aún en los temas de creación de empresas. Me voy a referir únicamente a dos variables, pero creo que pues es un cúmulo afortunado de donde se cruzan muy buenos resultados en diferentes líneas. Uno, tú lo mencionaste, hay un tema cultural, pues la cultura también genera hábitos, comportamientos, conductas y creencias. Voy a poner un ejemplo sobre los municipios de la autopista Medellín-Bogotá, Marinilla, Santuario, Granada, San Luis, San Francisco, Sococorná. Muchos de estos municipios históricamente han tenido sus fiestas populares en la primera semana de enero, pues ya con el paso del tiempo se han ido ajustando, algunos la adelantaron un poquito para diciembre, otros las han movido pues ya por cuestiones diferentes, pero históricamente han sido la primera semana de enero y tenían el mismo nombre, las fiestas del retorno, y se llaman así porque pues después de la mejor temporada del año, que es diciembre para un comerciante, los comerciantes regresaban a sus pueblos con las utilidades y las ganancias y uno todavía hay mucho en pueblos como Granada, como Santuario, Marinilla y Guardia, y pues en Río Negro, en La Ceja, en todas partes mucho de esa cultura de hagamos negocios, de generemos empresa, tengamos conocimiento aplicado, y eso también creo que hace como ese relevo generacional, el transmitir como ese chip, esa chispita aparte, pues como de esa vocación emprendedora regional, pero obviamente no es el único factor pues, para los resultados. Ya entonces pasamos por unos elementos de indicadores de competitividad de la región, pues pasamos también por la educación, por la infraestructura, por el tamaño de mercados. Tener el aeropuerto José María Córdoba ha permitido también que se asienten algunas empresas interesantes en el oriente antioqueño. Eso también desarrolla proveedores, o sea, digamos, se asienta el cultivo de las flores en el municipio de La Ceja como un negocio interesante porque está el aeropuerto José María Córdoba y las flores se exportan vía aérea y tenemos las condiciones climatológicas para el cultivo de flores. Y entonces aparece otro emprendimiento que es el transporte, la logística, los agroinsumos. Entonces empiezan a haber unas actividades económicas complementarias. Y eso es lo virtuoso del emprendimiento, que detona nuevos emprendimientos y en la medida que hemos sumado algunas variables de calidad de vida, de educación, disponibilidad de servicios públicos, seguridad, digamos, buenos gobiernos, la ubicación del oriente antioqueño, pues estamos en una esquina que conecta dos de los mercados más importantes del país, Bogotá con Medellín. El oriente antioqueño es un paso obligado, también es una forma de conectar con el aeropuerto José María Córdoba, pues tenemos un mercado natural de es una cifra nada despreciable y nos hemos convertido en un destino que atrae una inversión inmobiliaria importante, donde muchas personas desarrollan un proyecto de vida, no tanto desde lo económico, pero al ejercer ese proyecto de vida, de vivir en el oriente antioqueño, empiezan a detonar un consumo y en ese consumo empiezan a haber oportunidades de emprendimiento. Entonces, creo que pues, es un cúmulo de muchos factores, de muchas virtuosidades. La proximidad con el Valle de Aburrá, pues sin duda que también nos genera una gran oportunidad.
municipios como Guatapé, que están bendecidos por el paisaje que tienen, por la represa, por el embalse, por la arquitectura de su pueblo, hacen que el negocio turístico sea pues tan afortunado que ni siquiera tengan que venderse, a ellos los compran. Es decir, a Guatapé los turistas llegaban solos, en otros municipios a los negocios turísticos les toca salir a buscar a quien los visite. Entonces ha habido también un cúmulo, un poquito de todo, pero sin duda, y no por restarle importancia, pues obviamente a los emprendimientos de Guatapé, porque hay unas propuestas de valor, unas innovaciones turísticas muy interesantes. Yo lo resumiría entonces en los fenómenos culturales, en el círculo virtuoso del asentamiento empresarial que detona nuevas redes de proveedores y circuitos económicos. Es que te pongo otro ejemplo, el aguacate, nosotros exportábamos en el 2010 estábamos exportando más o menos $300.000 de aguacate y en el 2019 ya estábamos por los casi $60 millones en exportaciones de aguacate. Entonces, con el crecimiento de esa industria, ¿cuántos nuevos sectores económicos no se han desarrollado? Con el empleo de esa industria, ¿cuántas oportunidades de emprendimiento no se han financiado a través del consumo que genera el ingreso que reciben los empleados del sector del aguacate? Y así sucesivamente. Entonces, hemos contado también con la fortuna de tener ese círculo virtuoso de una dinámica empresarial que cada vez que crea empresas, crea más empresas. Muy bien, última, que está muy interesante el tema. Caterine Arbeláez, que quería intervenir, va a ser la última. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida. Yo quería pues felicitarlos por el espacio y quería preguntarles qué tan importante es previo a un emprendimiento elaborar un plan de negocios. ¿Lo hace más exitoso o no tiene nada que ver? Gracias. Hola, Caterine. Bueno, te recuerdo mucho, una emprendedora Hola. sin duda del municipio. Bueno, el plan de negocios es una herramienta útil, o sea, en ningún momento estamos restando importancia al plan de negocios, pero que sea un proceso indispensable, un requisito, un paso obligatorio en el proceso de emprendimiento, como manera estructurada del plan de negocios, no, pero la planeación del emprendimiento sí es un proceso, un paso obligado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el plan de negocios no es un formato, no es un documento, no es un archivo. El plan de negocios es el estudio, el entendimiento del sector, el diseño de estrategias, el avanzar, el implementar, el tomar decisiones, obviamente con criterio, con investigación, con trabajo, con disciplina. Entonces, dependiendo cómo entendamos lo que es un plan de negocios, es o no es un requisito. Para mí el plan de negocios es un requisito en el sentido no del documento, sino de lo que implica la planeación para ir tomando decisiones. En la medida que tomemos también decisiones más acertadas, en la medida que construyamos posibilidades y sobre las posibilidades generemos prioridades, pues entonces estaremos implementando un muy buen plan de negocios. Pues, obviamente, los procesos también estructurados, los documentos, los modelos Canva, los planes de negocio más documentados, también son una forma de llevar al emprendedor a que genere esos aprendizajes. Pero no podemos tampoco caer en ese punto que lo mencionaba como preocupación y es la parálisis por planeación. Cuando yo planeo, no para tomar acción, no para evitar las pérdidas o hacer imposible un negocio, tener demasiado en ese proceso de planeación. Entonces, con todo lo que me pueda afectar, priorizar lo que me puede beneficiar y que controlar menos variables y también pues con la flexibilidad de adaptación y cambio en mi proceso de emprendimiento. Gracias. Muy bien. Caterine, gracias por tu intervención. Julián también. Ahora sí, eso estaba muy interesante. Se nos fue buen tiempo, pero la disposición de Julián para atender las preguntas fue bastante valioso porque nos dejas mucho más valor agregado de las expectativas que teníamos. Entonces, Jorge Eduardo Cardona, gracias por su agradecimiento que nos dejas ahí en el chat. Entonces, profesor Jorge Castro, ¿qué tenemos para el próximo martes? Para que usted, por favor, entonces haga el cierre
de esta actividad en el día de hoy. Gracias, doctor Barrera, y gracias de nuevo a Julián, no solo por la conferencia, sino por esta alianza Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y Sencala, para poder desarrollar aquí desde el Oriente Antioqueño tanto conocimiento y tantas reflexiones. Dentro de 8 días tenemos un invitado espectacular, como todos nuestros invitados que son espectaculares. Hoy nos hemos deleitado con Julián, que es de nunca acabar de escucharlo. Dentro de 8 días tenemos a Fernando Nogales, un consultor internacional español, nos va a dar la conferencia desde Sevilla, va a estar allá a las 12 de la noche, hora España, 5, aquí hora La Ceja, Oriente Antioqueño, y él ha sido un consultor internacional, es un referente personal importantísimo. Es consultor de empresas españolas, de empresas argentinas, de empresas chilenas, ha ayudado en la constitución de un par de institutos de empresas familiares, tanto en Argentina como en Chile, y nos va a conversar la próxima semana sobre cómo Europa pasó del descontrol sanitario al descontrol político y económico, y un poco ver las reflexiones. Hoy hemos visto, digamos, esto que está sucediendo en el Oriente Antioqueño, pero sabemos que en todas partes del planeta no están pasando las mismas cosas ni están sucediendo los mismos procesos. Efectivamente, en Europa están habiendo temas muy complejos de manejo económico, de temas de tensiones políticas muy agudos, y efectivamente un poco la experiencia de Fernando Nogales como consultor de empresas familiares, también algunas de larga generación, dinastías familiares, pues está viendo, digamos, ciertos desafíos adaptativos con temas de sucesión, planes de contingencia. Entonces, nos va a poder permitir ver de primera mano lo que está sucediendo en Europa desde la perspectiva de España en un gran consultor internacional. Eso es lo que viene dentro de 8 días con Fernando Nogales. Después tendremos también tendremos 2 invitados internacionales después también, Mauricio Ríos desde Bolivia y desde Ecuador,